Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco mucho su participación al diplomado en flebotomía con el módulo Flebotomía, Gestión de Calidad, que estará a cargo de la licenciada Danitz Álvarez. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que la ponente los solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente día. Y bueno, como sabrán, bueno, como han dicho en la presentación, mi nombre es Danitza Álvarez, soy bioquímica farmacéutica de profesión, egresada de la Universidad Angélica Boliviana de nuestro país. Bien, es un gusto estar presente aquí con todos ustedes. Y bueno, daremos inicio, ¿no? al curso del día de hoy. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Bien. Como sabrán, el curso es virtual, por supuesto, pero no podemos continuar también sin antes decirles algunas pautas también por mi parte. Eh, Estamos conectados a Internet, así que eso nos favorece y de hecho sacamos mucho provecho de esto, ya que podemos estar conectados. Y bueno, también me gustaría decirles o pedirles en todo caso que si por alguna razón me llegan a escuchar bajo, no hay una buena conexión, me la hagan saber lo más antes posible para poder tratar de mejorar la conexión o el servicio en todo caso para que ustedes mismos puedan tener un mejor una mejor vista, un mejor aprovechamiento de la clase, ¿no? Entonces, de esta manera iniciamos, estas son otras pautas también que me gusta dar al iniciar la clase porque, bueno, yo no puedo escuchar en todo caso, así que les pido de antemano ese favor. Bien, entonces comencemos. Este es el curso de esclerotomía y gestión de calidad en relación a esta área. No podemos empezar antes sin tratar de definir lo que conlleva a la fleotomía. ¿Qué es la fleotomía? Estamos hablando del control de calidad en relación a esta. Entonces, como definición, la sangre, recordemos que es el fluido más utilizado para las determinaciones en el laboratorio clínico. Es eh, la muestra más empleada, más usada de todo lo que conlleva la, la analítica, ¿no? De aquí salen muchas muestras, se emplea sangre entera, plasma, suero de igual manera. Las venofunciones, por otra parte, se deben estandarizar para evitar errores y por lo tanto lectura falsa. Se debe definir muy bien el protocolo de la toma de muestra, ya que este es el paso más importante en la fase preanalítica. Con el tiempo de aplicación del torniquete, la postura durante la toma de sangre, la temperatura, el mismo transporte de la misma muestra, ya que muchas pruebas dependen eh, de la temperatura para que estas mismas no se puedan alterar. También necesitan una cadena de frío. Por otra parte, hay otras pruebas que no necesitan esto, así que es muy importante también conocer qué pruebas las necesitan y cuáles no, a través de capacitaciones también. El almacenamiento, entre otros, y los datos, por supuesto, obtenidos de sangre venosa no pueden compararse con los obtenidos de sangre capilares muchas veces. Así que esto como introducción. Y bueno, seguimos. El control de calidad, recordemos que de laboratorio implica todo un conjunto de medidas encaminadas a lograr una adecuada confiabilidad de los resultados y tiene como propósito garantizar que los resultados obtenidos sean acordes al estado de salud del paciente.
El control de calidad, en todo caso, es pensado, en todo caso, en mejorar los servicios de laboratorio, mejorar la calidad, eh, la medición de lo que nosotros estamos haciendo, si es bueno, si es malo, si necesita mejorar o si es bueno, pero se puede mejorar de igual manera. Es una forma de medida que nosotros tenemos en sí a todos y cada uno de nuestros servicios de laboratorio, desde la recepción del paciente, cómo comunicamos nuestros servicios, cómo damos la información. Todo esto tiene que ver mucho con el control de calidad y también en cuanto a la flebotomía. En cuanto a la flebotomía del paciente, la toma de muestra que implica al paciente es bastante importante, ya que muchas pruebas se pueden ver alteradas por factores externos. ¿A qué nos referimos con factores externos? Nos referimos a, a una mala indicación de la información de cómo el paciente tiene que venir. Tal vez esta prueba necesitaba estar en ayunas, pero el paciente o no se le informó al paciente o el paciente no hizo caso a estas determinaciones o a esta información, estas mismas exigencias y por lo tanto el resultado por supuesto que salió alterado. Eh, en este entonces, ¿cómo, cómo encontrar la raíz de este problema? Puede ser que el paciente no haya hecho, no haya obedecido a las indicaciones o otro caso también es que no se le haya informado, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver esto en el servicio de recepción e información para el paciente. Por otra parte, también en cuanto a el control de calidad con respecto a la flebotomía, más que todo indicando a la toma de muestra, a la extracción sanguínea del paciente. Esto realmente que es muy minucioso, hay que ser muy cuidadoso con esto. Hay algo que siempre nos olvidamos y que son las capacitaciones. Muchas veces cometemos el error nosotros como equipo de laboratorio de realizar las mismas capacitaciones cuando vemos la que se presenta un problema debido a la falta de capacitación y cuando esto no siempre debe ser así, sino que las mismas capacitaciones deben presentarse o deben de realizarse eh, de manera cotidiana, de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque siempre hay que evaluar, hay que conocer cómo, o bueno, hay que buscar, investigar, averiguar cómo el laboratorio está trabajando. Por medio de estas mismas capacitaciones, nosotros nos podemos dar cuenta cómo nuestro equipo está siendo informado o brindando la misma información, cómo está tomando las muestras, eh, si hay mucha demora en la toma de muestras, cómo se puede eh, mejorar el servicio, optimizar muchos de los eh, servicios que nosotros hacemos, como por ejemplo la misma toma de muestra, ¿no? Y también, por supuesto, diagnosticar algunos errores que cometemos al momento de la toma de la misma muestra. Ahora, el control de calidad, por lo tanto, es el método mediante el cual se mide la calidad real, compararla con los estándares y actuar sobre la misma diferencia. En cuanto al control de calidad, sabemos que tiene dos objetivos fundamentales. Entre ellos es mantener el bajo control el proceso y, por supuesto, también eliminar las causas de errores. Son, son bastantes errores que a veces nosotros cometemos y y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con una lista que les he preparado, con una tabla que les he preparado para que podamos evidenciar los errores más comunes también y por supuesto también cómo podemos solucionarlos o cómo podemos evitar que se cometan los mismos o que se sigan cometiendo estos, ¿no? Ahora recordemos también que eh, en cuanto a la flebotomía, la importancia del control de calidad o la importancia de un buen servicio e información de lo que conlleva la toma de muestra nos ayuda
en cuanto a un buen desempeño en el laboratorio clínico. El control de calidad de la flebotomía, de la toma de muestra, no solamente involucra la fase preanalítica, sino también que involucra la fase analítica y la fase post-analítica. También conlleva y tiene muchas eh, evidencias o desempeño o participación en los programas de control de calidad interno, control de calidad externo también. Para la emisión de resultados confiables, precisos y exactos, que redundará en beneficio del paciente, ¿no? Que no haya variación por causas externas. ¿Cuáles pueden ser esas causas externas? La vamos a ir viendo un poquito más adelante. En todo caso, si nosotros cumplimos con un buen desempeño en cuanto al control de calidad, realizamos nuestros exámenes, realizamos nuestras autoauditorías a nuestro servicio, a nuestro personal, lo que vamos a conseguir a partir de esto van a ser resultados confiables, resultados reproducibles y también resultados exactos. Todo esto nos hará un laboratorio confiable, por supuesto, ¿no? De buena calidad y también muy apreciado por parte de nuestros mismos colegas. Bien, lo que tenemos a continuación es eh, evaluar en todo caso la identificación de de los errores, ¿no? La identificación de errores durante el mismo proceso. Cuando nosotros ingresamos al laboratorio y nos toca justamente el, el área o el servicio de flebotomía o el tema eh, de toma de muestra, por supuesto que tenemos que tener experiencia, necesitamos saber también algunas normas, algunas reglas, recomendaciones que se tienen. Si bien es cierto, no salimos de la universidad o directamente iniciamos nuestra vida laboral conociendo al 100% todas las recomendaciones, todas las normas, ya que eso mismo se va ganando con la misma experiencia, ¿no? Y y por medio también de estudios, de capacitaciones, cursos como este, por ejemplo, cursos que a veces, o capacitaciones que a veces brinda el mismo trabajo, pero muchas de esas eh, normas, muchas de esas recomendaciones se encuentran también en esta tabla. Hemos dividido en tres eh, secciones: identificación y o selección de puntos críticos, errores identificados durante el proceso de muestras y como también acciones correctivas ligadas a todo lo que vamos a ver en cuanto a los errores y la identificación de puntos críticos, ¿no? Para empezar, en la primera sección, lo que tenemos en la identificación y o selección de puntos críticos, lo primero, no podemos olvidar la localización de la vena a puncionar. Muchas veces tenemos ese nerviosismo por parte nuestra que por supuesto no tiene que ser transmisible al paciente porque eso ya duda, bueno, ya genera desconfianza, genera también inseguridad por parte de ellos y haciendo el mismo trabajo, la misma tarea más complicada, ¿no? La aplicación del torniquete, por otra parte, es otro de los puntos a mencionar. Eh, Muchas veces nosotros no tenemos la precaución necesaria o no sabemos el impacto que puede tener el torniquete en sí con la extracción de la muestra y los resultados que pueda lanzar estas mismas, ¿no? Si recordamos aquí un tiempo prolongado de un torniquete, por ejemplo, unos 2 minutos, 3 minutos, a veces hasta más cuando el paciente realmente tiene las venas complicadas para poder eh, encontrarlas, eh, genera este problema conocido como el de la hemólisis, ¿no? Entonces, esto también deriva resultados alterados, no por parte que sea algo patológico, que el paciente está causando algo
que haga alterar estos analitos, sino porque nosotros mismos hemos cometido un error al momento de realizar la extracción de la muestra. Y es algo súper evidente. En la misma muestra se logra ver, ya que la misma muestra se encuentra hemolisada. La presión que nosotros realizamos al funcionar, tenemos la jeringa con la aguja, el bisel hacia arriba. ¿Y qué pasa en estos sentidos? No tenemos esa presión, a veces pensamos que van a estar las venas superficiales y de hecho no en todos los pacientes las venas son superficiales, en algunos pacientes las venas realmente son profundas y por lo tanto necesitamos realizar un poco más de presión para poder llegar a esa, ¿no? Cambio de tubos también por otra parte, que es otro de los temas, precisamente cuando recién estamos iniciando y es algo que se debe de corregir precisamente. No tenemos como que un manejo apropiado para esto, pero recordemos la necesidad de saber el llenado correcto de los tubos. Para empezar, depende de la orden del paciente, por supuesto, ¿no? Siempre iniciamos con los tubos para hemocultivos, los tubos de coagulación de citrato, el tubo seco sin activador, el tubo con gel separador, el tubo con heparina, tubo con ETA también. Son los tubos que se manejan y que por lo general se manejan en este orden, dependiendo también la orden del mismo paciente. Por otra parte, es muy importante que no se lleguen a cambiar el orden de los tubos. ¿Por qué? Porque esto mismo genera una contaminación y también va a generar una alteración en cuanto a los mismos resultados. Por ejemplo, si nosotros aplicáramos primero el ETA seguido del tubo seco sin activador, es muy probable que lo contaminemos, ya que lo que nosotros queremos o necesitamos en este caso es un tubo, perdón, una muestra para el tubo sin aditivos, sin nada, un, una muestra sin ningún tipo de anticoagulante, sin ningún tipo de eh, resto o residuo por parte de otros tubos. Por supuesto también que el paciente se desmaye. Ha habido también casos, quizás aquí a más de uno le pasó, y esto lo que nosotros tenemos que prever en pacientes es que, bueno, no ser tan presurosos, no generar esa prisa por parte de los pacientes, ya que en estos casos realmente que hay que ser un poquito cuidadosos, comprensibles porque muchos tienen este miedo hacia las agujas, hacia ver sangre, van nerviosos y toda esta combinación de temas realmente que es perjudicial para el mismo y como consecuencia, bueno, el paciente ya sufrir eso. Bien, en cuanto a la identificación y o selección de puntos críticos, estos son los puntos más resaltantes. También tenemos errores identificados durante el proceso de la muestra. ¿Cuáles son? Um, Bien, les voy a pedir unos minutos, por favor, pasa que me llaman del trabajo. Unos 2 minutitos, por favor, hasta que logre solucionar este problema. Enseguida me conecto, por favor.
Bien, buenas noches nuevamente. Van a disculpar, mil disculpas el- la interrupción. Bien, como continuábamos en la segunda, errores identificados durante el proceso de la muestra. Tenemos el tiempo del torniquete. Este es el problema más común que podemos tener en cuanto a la toma de muestra. Porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el torniquete bien, especialmente en los niños, ¿no? Y pasa que se mueve, que el niño está nervioso y por lo tanto, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, se mueve, perdemos la vena, entonces por eso mismo es que no se quiere quitar el torniquete. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que la muestra sale totalmente hemolizada y por lo tanto resultados alterados. Y vuelvo a repetir, no por factores del mismo paciente, sino por otros factores externos o más que todo por responsabilidad del mismo laboratorio y en todo caso por responsabilidad de la persona que está realizando la toma de muestra. ¿Cuáles son las soluciones o las acciones proactivas que podemos tomar en esto? Lo vamos a ir viendo a poco. Vísela hacia abajo puede pasarnos a más de uno, quizás así tengamos años de experiencia, quizás así hemos estado todo el día tomando quizás unas 20, 30 muestras y al día siguiente la misma cantidad, pero se da la, el caso que estamos tomando una muestra con el bisel hacia abajo. Puede pasar por nerviosismo, por distracción, eh, por X, Z motivo puede llegar a pasar. Entonces hay que tener bastante cuidado, estar concentrados en cuanto a la toma de muestra, ¿no? El ángulo de la aguja. El ángulo de la aguja, bueno, eh, dependiendo de la profundidad de la vena, ¿no? Mientras más sea, mientras la vena sea más superficial, por supuesto que va a tener un tipo de ángulo como que más inclinado. Entonces, si la vena va a tener un ángulo, perdón, una profundidad mayor a la que estamos comparando con una superficial, por supuesto que va a tener un ángulo más hacia los 40, 35, 40 grados, por supuesto, ¿no? Para que la misma aguja pueda llegar y pueda localizar la vena eh, con una mayor facilidad y con mayor éxito, por supuesto. Esto, ¿cómo se logra? Se logra, por supuesto, con la práctica, ¿no? Con la práctica y, por supuesto, también con las mismas capacitaciones. Torundas muy mojadas, también otro de los tipos de los errores identificados a la hora de realizar una auditoría en el servicio de flebotomía. ¿Por qué las torundas muy mojadas? ¿Qué pasa en estos casos? Se ha visto eh, casos, se han visto que en algunos resultados han habido alteraciones, no por parte de algo patológico que haya sido por el mismo paciente, sino más que todo por el tema que se ha visto que las torundas tienen excesiva, realmente una cantidad excesiva de alcohol y por lo tanto esta misma no se evaporaba, no se evaporaba al pasarla por el lugar de donde se realizaba la misma sepsia. Entonces, ¿qué pasaba en estos casos? Se realizaba la punción y sin querer, por supuesto, eh, eh, el mismo, la misma aguja tomaba esta alcohol y también puede provocar la misma hemólisis o pequeños también. Esto es algo que debemos tomar en cuenta también. Los torniquetes no son eternos. Los torniquetes a veces son muy grandes en el caso de los pacientes pediátricos, en pacientes pequeños, o también son muy pequeños en algunos casos, ¿no? Para pacientes ya mayores o adultos, ¿no? Tubo sin vacío. Esto ya no es tan drástico dependiendo del tipo de toma de muestra que nosotros tengamos, por supuesto, ¿no? Porque ya que en algunos casos nosotros preparamos los tubos o los mismos tubos vienen al vacío. Volvemos a recalcar y volvemos al tema de orden de llenado de los mismos tubos. Por ejemplo, vemos el caso del ETA. Si nosotros, por alguna razón, introducimos primero el orden de los tubos, primero con el tubo que contiene ETA y posterior a eso usamos el tubo sin aditivos, es decir, con el tubo con tapa roja. ¿Qué pasa?
Dado el caso que es este mismo al tubo con tapa roja sin aditivo ingrese sangre contaminada con el anticoagulante ETA y necesitemos precisamente calcio sérico o medir calcio sérico en este paciente. Al estar contaminada con ETA, en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Va a haber anulación ya que del mismo analito y no vamos a poder encontrar una, una medición exacta, una medición confiable, ya que va a ser contaminada. Recordemos que el ETA, que es lo que hace, anula o es un quelante, elimina básicamente el calcio y por lo tanto aquí vamos a tener errores a la hora de poder a medir en todo caso el calcio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos eh, identificar, ¿no? Por eso es muy importante el orden de los tubos en este tipo de pacientes. Y bueno, ya hemos identificado los puntos de selección, los puntos críticos, los errores de identificación durante el proceso de la muestra de igual manera. Y por otra parte también necesitamos no solamente identificarlo, eh, no solamente necesitamos saber el origen de los errores. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que hacer y que también lleva a formar parte del control de calidad, no solamente en esta área, sino en todas las áreas, es las acciones correctivas. En cuanto a las acciones correctivas, tenemos varias. En realidad son simples, no son complicadas de poder realizar. Y bueno, entre ellas tenemos tener todo el material disponible antes de tomar la muestra y que esté en buen estado para poder usarlo con el mismo paciente. Ahora, muchas veces cometemos ese error, ¿no? Que estamos apurados, queremos irnos rápido. El paciente llegó faltando unos 10, 15 minutos para mi hora de salida. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos todo a lo veloz, a lo rápido y se presentan cualquiera de estos tipos de errores, inclusive más de uno. Ahora, necesitamos eh, tener la tranquilidad, por supuesto, no estar mirando el reloj de manera continua. Debemos dedicarle el tiempo necesario a cada paciente, el que requiera, para poder tener una muestra de calidad, una muestra adecuada para poder ser procesada y que esta misma brinde los resultados adecuados, confiables, que hemos estado mencionando, ¿no? De cuáles son las características de una muestra de calidad en todo caso. Antes de llamar al paciente, por supuesto que siempre nos entregan la orden del mismo. Y antes de esto, por supuesto, tenemos que verificar qué materiales son los que yo requiero. Volviendo al ejemplo, que es el último paciente que yo voy a tomar la muestra porque ya la toma de muestra se cerró y tengo que ir a procesar, por ejemplo. En estos casos, eh, es más que obvio que muchos de mis insumos ya se terminaron, ya se están por terminar. Tal vez ya no tengo tubo con citrato, tal vez ya no tengo tubo eh, con ETA, tal vez ya no tengo un tubo pediátrico y necesito revisar esto, ¿no? Revisar que todo mi material esté completo para poder tener todo disponible y así de esta manera, bueno, eh, tener o brindar un mejor servicio y de esta manera también reducir al mínimo, quizás cero, los mismos errores que se pueden llegar a cometer. Bueno, el bisel hacia arriba siempre tengamos este tipo de cuidados. Muchas veces decimos que, bueno, es algo obvio, es algo que está por demás decirlo, eh, pero créanme que sí llega a pasar. Si estamos apurados, si estamos nerviosos, puede llegarnos a pasar. Entonces, la concentración, ser cuidadosos, tomarnos el tiempo que se requiera es muy importante. No hacer las cosas no tratar de hacer todo rápido, por supuesto, ¿no? Y bueno, aquí el ángulo, también por otra parte, volviendo, o bueno, continuando con otro punto, el ángulo también es
bastante importante tomarlo en cuenta, porque si volvemos al tema o al caso, que las venas sean delgadas, sean o sean profundas, por supuesto que cada una de estas va a requerir un ángulo muy diferente. Por ejemplo, si tomamos la muestra de las manos, sabemos que de esta misma zona, las venas pues no son profundas, ¿no? Y entonces en todo caso lo que necesitamos realizar es una punción con un ángulo más bajo, no con uno de 45, no con uno de 30, sino con uno de 15, un ángulo bastante bajo para poder llegar a obtener la misma muestra. Por otra parte, eh, si, si lo que nosotros queremos es tomar una muestra del antebrazo, podemos toparnos con una vena que sea eh, profunda. En todo caso, el, la misma, el mismo ángulo va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho de la vena y también cómo nosotros nos sintamos más cómodos, ¿no? Bueno, también tenemos el cambio de tubos rápidos y firmes. Muchas veces en el tema de los vacutaines, por ejemplo, esta toma de muestra, ¿qué pasa? Nosotros, o bueno, puede darse el caso que la persona esté temblando o no tenga esa seguridad para poder hacer presión y que el mismo tubo entre y de esta manera se pueda recolectar la misma muestra. ¿Qué se aconseja? Cambio de tubo rápido, firme, con toda la confianza que no se va a romper, que no se va a dañar. De esta manera podemos presentar las opciones correctivas en relación a los cambios de tubo. Tiempo del torniquete, 1 minuto más. No debe ser más de esto. De hecho, lo ideal es hacerlo en los primeros 30 segundos para que no ocurra ningún tipo de alteración y tampoco ningún tipo de riesgo al momento de tomar la muestra. Unos 30 a 35 segundos para que la muestra salga libre de riesgo de hemólisis. Saber el orden de llenado de los tubos, por supuesto, es bastante importante. También recordemos que la recomendación es que primero sean los frascos con hemocultivo, los tubos con citrato para la coagulación, el tubo seco sin activador de coagulación, el tubo con gel separador de suero, el tubo con heparina y por último el tubo con ETA. Estos son algunos de la identificación de los errores, acciones correctivas que vale la pena mucho poder identificarlos, ¿no? Y por supuesto también corregirlas. Por otra parte también, un momentito, por otra parte también tenemos la seguridad del paciente y cumplimiento normativo. La localización de la vena a puncionar es eh, muy importante, ya que si no la encontramos, solo puncionaremos al paciente sin obtener la muestra. Y por lo tanto, es bastante peligroso en cuanto a realizar esto. Solamente vamos a obtener eh, quejas, solamente vamos a tener dolor por parte del paciente y también quizás un mal rato por parte de nosotros, ¿no? Ya que estaríamos fallando como laboratorio. La confianza aquí es primordial, ¿no? Una persona que realiza esta tarea, realiza esta labor, representa el laboratorio y por lo tanto tiene que tener la confianza, la seguridad para poder realizar esta tarea. Una mala aplicación del torniquete puede causar hemólisis de la sangre y por lo tanto una muestra de mala calidad.
Recordemos, una muestra de mala calidad, una muestra que presenta hemólisis, es una muestra que no nos va a poder brindar resultados confiables. Si la presión al momento de funcionar la vena no es la adecuada, no habrá obtención de muestra o si es muy fuerte la presión puede traspasar la vena ocasionando un mismo hematoma. Al momento del cambio de tubos, si la presión es muy fuerte, la aguja puede traspasar la vena y va a ocasionar un hematoma. Además de que el cambio de tubos es el punto más crítico donde se debe agarrar con firmeza el sistema Vacutainer, mariposa o por otra parte que sea con una simple jeringa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de realizar esta labor. El bisel debe estar hacia arriba, ya que si no lo está, no funcionaremos bien lastimando al paciente. El material debe estar en buen estado, ya que podría ocasionar errores y también accidentes. Muchas veces nosotros pensamos que todo nuestro material que llega de fábrica sellado y con todas las normativas que requiere la ley, no deben de tener ningún tipo de error. Pero déjenme decirles que en una ocasión a mí me pasó que una jeringa venía con el bisel curviado, venía curviado, entonces hay que tener ese cuidado de poder realizar la toma de muestra antes de, de tratar de hacer la punción al paciente. Debemos revisar el material. No les digo que revisemos uno por uno cuando llega, porque si es que está llegando el material es porque es una cantidad considerable, es una cantidad enorme, quizás, dependiendo del laboratorio. Pero en este caso, antes de decirle al paciente que extiende el brazo y demás cosas, tratar de revisar nuestro mismo material para seguridad misma del paciente. Entonces, esto es muy importante para evitar cometer u ocasionar los mismos errores. El llenado de los tubos debe ser en orden, ya que algunos contienen sustancias para diferentes determinaciones. Si se llenan sin orden, estas mismas sustancias podrían alterar la muestra o la misma lectura. Esto es lo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Vuelvo a repetir, recordemos el ejemplo del calcio nuevamente. Si estuviera contaminada la muestra con ETA y necesitamos medir calcio, necesitamos medir este analito, es muy probable que esté alterado, nos salga un valor más bajo del. Por tanto, vamos a tener que llamar al paciente nuevamente, tomar la muestra nuevamente. ¿Y qué hacemos si el paciente se encuentra en domicilio? Es un gasto económico y de tiempo también. O caso contrario, tal vez el paciente lo necesita sumamente urgente, tal vez es un paciente que está en terapia intensiva y bueno, no se puede perder tiempo, es una cuestión de emergencia también. Entonces hay que tener bastante cuidado. Además también que eso se ve al laboratorio um, de una calidad mala, que no tiene cuidados en cuanto al manejo de los mismos eh, muestras, ¿no? La punción debe ser en ángulo adecuado porque si es muy chico solo se impulsaría la piel sin llegar a la vena o si es muy grande puede también atravesar el material completo para no estarlo buscando y estar ocasionando errores y también accidentes. Observaciones de las mismas muestras. Seguimos, ya estamos terminando.
Para asegurar los resultados exactos de las pruebas del paciente, es esencial que se supervise el proceso de recolección de sangre, incluido el manejo de la muestra, el diagnóstico del paciente y la atención médica que se basan en los resultados de las mismas pruebas. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo podemos perdón, creo que ha habido un problema, pero bueno, ya estamos nuevamente. Bien, en todo caso, ¿cómo nosotros podemos solucionar estos problemas? ¿Cómo podemos utilizar los servicios de laboratorio? ¿Cómo podemos mejorar como laboratorio? Bueno, muchas veces se toman exámenes. En algunos casos, ¿saben qué? Y me pareció una idea increíble en un laboratorio. Algunos amigos de los responsables del control de calidad lo que hacían para poder realizar como entre comillas un examen, bueno, en todo caso es un examen para los tomadores de muestras, para los flebotomistas, mandaban personal camuflado o encubierta, si vale el término. ¿Y qué pasaba en estos casos? Bueno, ellos lo que hacían era hacerse pasar por pacientes y de esta manera tomaban como que el mismo examen a los flebotomistas. Ellos no estaban enterados que eran pacientes encubierta o eran personas que se encargaban de examinarlos a ellos mismos. Entonces, en estos casos, a mí me pareció bastante increíble, ya que ellos daban sus propias recomendaciones al finalizar la jornada. Y de esta manera también nosotros lo que hacíamos era evaluar nuestro mismo servicio en cuanto a la flebotomía, en cuanto a la toma de muestra, ¿no? Tal vez el encargado de la toma de muestra en ese momento mm, no sabía y por lo tanto, ¿qué pasa? Eh, Trata a este paciente como trata a todos, ¿no? Y esto también se aplica en cuanto a los controles de calidad, ¿no? Lo ideal para los controles de calidad es que nosotros no sepamos cuál es el control de calidad o, claro, el control de calidad, perdón, para que no se lo trate de una manera especial, sino que se lo trate eh, de manera general como se lo trata a las otras muestras. Y lo mismo para esto, se mandaba personas encubiertas para que ellos mismos evalúen cómo es el trabajo de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos, perdón. Y de esta manera, bueno, mejorar el servicio, realizar capacitaciones de ser necesario, realizar algunos exámenes para poder mejorar el servicio. Esto realmente que me impresionó, realmente que deberíamos aplicarlo. Quizás más de uno aquí pueda tomar la idea, mejorarla, optimizarla y aplicarla a su mismo laboratorio para poder mejorar los servicios de flebotomía, ¿no? Que es bastante importante y que muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos hacerlo. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? De muchos que seguro ustedes también deben de tener. El personal, recordemos que realiza la toma de muestra, debe estar capacitado en todas las fases de recolección de la misma muestra. Debe haber una educación continua para mantenerse actualizado en todos los cambios en este campo. La competencia de cada empleado debe evaluarse y documentarse cada año. De igual manera, si toma o no toma cursos, si asiste a las capacitaciones programadas, eh, si a partir de estas capacitaciones logra eh, logra aplicar lo aprendido a estas nuevas mismas tomas. Por ejemplo, una capacitación sobre medidas de bioseguridad, ya que la persona a la que le tomó la muestra lo hizo de esta misma manera, sin guantes, por ejemplo.
todos estos detalles realmente que derivan a capacitaciones y a una mejora continua en los servicios de laboratorio, por supuesto. Es esencial la revisión periódica de los procedimientos de recolección para mantener la calidad de las muestras. Son fundamentales la preparación adecuada y la identificación correcta del mismo paciente. Debe utilizarse el tubo o el recipiente correcto para la muestra, conocer las características de los tubos y anticoagulantes empleados también. Necesitamos también realizar en algunos casos una evaluación del conocimiento de los anticoagulantes. Muchas veces decimos, bueno, es un anticoagulante, entonces todos son los mismos. No, esto no es así. Cada anticoagulante tiene un fundamento y tiene características muy diferentes uno de otro. El ETA no es lo mismo que el citrato, tampoco es lo mismo que la heparina. Tienen variaciones, pueden llegar a alterar. Por ejemplo, si nosotros empleamos heparina de litio para poder hacer un hemograma, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener, la verdad, que todos los parámetros iguales a comparación de usar ETA. ¿Dónde radica el problema y dónde radica aquí la diferencia en las plaquetas? Si nosotros por alguna razón empleamos un, un hemograma, realizamos un hemograma con muestra, con una sangre entera anticoagulante empleado, heparina de sodio, ténganlo por seguro que las plaquetas les van a salir muy bajas y no les van a salir las normales o en todo caso las reales, ¿no? A comparación si lo hacemos con ETA. Recordemos los agentes antiglucolíticos, también es muy importante emplearlos, conocerlos, cuáles son estas sustancias o estos agentes. Y que se degrada. Bien, buenas noches. No sé, creo que ha ocurrido también nuevamente otro error. Vamos a volvernos a conectar. Bueno, ya tratando de finalizar, ha ocurrido un problema. No sé, no puedo compartir las pantallas. Bueno, mm, eh, eh, de hecho, es un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Lo que sí todos podemos muestra de calidad por ustedes, la muestras recolectadas en el laboratorio y
rodearlas de manera apropiada, uso adecuado de los. Justamente cuando me estaba diciendo sobre ahora. Bueno, esta reflexión que hemos estado hablando el día de hoy realmente